Esto por supuesto fue un gran shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesarlo y manejarlo en privado por el bien de nuestra joven familia. El silencio del príncipe Louis comenzó el mismo día en que Kate regresó al Palacio de Kensington después de una semana de exámenes de seguimiento por cáncer, lo que casi sumió a la familia real en una crisis. No era el silencio sin rumbo de un niño cansado, sino una evasión deliberada que comenzó en el momento en que apareció un nuevo sirviente. Como madre, Kate comprendía que los cambios más sutiles en un niño a menudo ocultan las heridas más profundas. Esa noche, en la tranquilidad de su habitación, Louis rompió a llorar. Las palabras que le habían susurrado día tras día lo habían convencido de que dentro de la familia real, solo el heredero merecía amor, que su propia existencia no era más que una carga. Cuando Kate siguió el rastro del expediente del nuevo sirviente, detalles aparentemente inconexos se alinearon de repente en una escalofriante línea recta. Un pasado vinculado a Camilla, un traslado sospechosamente sincronizado y un comportamiento evasivo al ser interrogado. Entre los muros ancestrales del palacio, donde el poder rara vez se manifiesta abiertamente, una pregunta comenzó a extenderse silenciosamente. ¿Podría el silencio de una niña ser la primera señal de alerta de una conspiración mucho mayor que se desarrollaba en secreto a principios de 2026? Cuando el viento frío aún azotaba las antiguas calles de Londres, la princesa Kate Middleton regresó al Palacio de Kensington tras una agotadora semana de controles de seguimiento por cáncer. Su salud se mantenía estable, pero su cuerpo aún necesitaba tiempo para recuperarse por completo. Kate entró al palacio con una dulce sonrisa, deseando abrazar a sus hijos, especialmente al pequeño Louis, el niño que siempre llenaba la casa de inocentes travesuras y alegría. Sin embargo, desde el primer momento presentía que algo andaba mal. Louis, el niño de 6 años que normalmente corría de un lado a otro, ahora permanecía inmóvil en un rincón del salón, mirando fijamente por la ventana. No corrió a los brazos de su madre como siempre. Simplemente asintió levemente cuando Kate lo llamó por su nombre. Ese cambio le oprimió el corazón. Una vaga y creciente ansiedad se apoderó de ella. Observaba con más atención. Louis evitaba mirar a la nueva criada, una mujer de mediana edad con rostro frío que siempre merodeaba cerca de los aposentos de los niños. Kate intentó mantener la calma sonriendo a sus hijos y a William, pero en su interior se avecinaba una tormenta de preguntas. George estaba tan animado como siempre. Charlotte estaba absorta en sus libros, pero Louis, ese pequeño torbellino de energía que iluminaba a toda la familia, se había quedado extrañamente callado. Kate se sentó junto a su hijo menor y le acarició suavemente el cabello. Cariño, mamá ya está en casa. ¿Te divertiste jugando hoy? Louis solo negó con la cabeza con voz apenas audible. No jugué a nada, mami. Esa noche, después de una cena familiar que se sintió algo forzada, Kate decidió pasar tiempo a solas con Louis. Lo llevó a su habitación al cómodo sofá bañado por la cálida luz dorada de una lámpara. Louis se sentó aferrando con fuerza a su viejo osito de peluche desgastado, con los ojos ya rojos como si hubiera estado conteniendo las lágrimas durante mucho tiempo. Kate se sentó a su lado rodeándole los hombros con un brazo. Cariño, veo que hoy no estás contento. ¿Hay algo que te entristece? Dile a mamá que te ayudaré. Louis guardó silencio durante un buen rato con los labios apretados, como si luchara violentamente en su interior. Inclinó la cabeza aferrándose con los dedos al pelaje del oso y de repente las lágrimas brotaron. Estoy bien, mami, susurró, pero el temblor en su voz hizo que las palabras perdieran sentido. Kate podía sentir el dolor que emanaba de su hijo, no un dolor físico por un accidente o una enfermedad, sino un dolor nacido de las palabras. Palabras venenosas que habían sido sembradas en su joven mente. Esperó pacientemente acariciándole la espalda y susurrándole, «Mamá está aquí. No tienes que tener miedo de nada. Siempre te protegeré». Finalmente, a salvo en el abrazo de su madre, Louis no pudo contenerse más. Sollozó violentamente, sus gritos ahogados llenaron la silenciosa habitación. La criada dijo que en la familia real solo George es importante, que yo solo soy una carga, que tú y papá solo se preocupan por el heredero, que yo no merezco ser amado. Las palabras brotaron como un torrente, cada frase desgarrando el corazón de Kate. ¿Cómo podía alguien atreverse a decirle cosas tan crueles a una niña de 6 años? Louis continuó, con la voz quebrándose. Lo dijo muchas veces, mami. Cada vez que jugaba sola, ella se acercaba y me susurraba.
Al principio no le creí, pero luego empecé a pensar que tal vez era verdad. Veo a todos elogiando a George, elogiando a Charlotte, pero yo solo soy traviesa. Tal vez realmente soy una carga. Alzó la mirada hacia su madre con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de desesperación. Kate sintió como si le estuvieran aplastando el corazón. Ella le secó las lágrimas con voz firme pero rebosante de amor. Escúchame, Luis. Esas palabras son mentiras, mentiras absolutas. Eres la mayor alegría para mí, para papá, para George y para Charlotte. Sin ti nuestra familia no estaría completa. No eres una carga. Eres el regalo más preciado. Ella lo abrazó con fuerza, permitiéndole desahogar todo el dolor que guardaba en su interior. En ese instante, Kate no solo era madre, sino también una guerrera, dispuesta a defender a su hijo de cualquier fuerza oscura. Esa noche, después de que Louis finalmente se durmiera en sus brazos, Kate permaneció despierta. Contempló el rostro tranquilo de su hijo dormido, pero en su interior una ira ardiente la invadió. Esto no fue un accidente ni palabras descuidadas. Fue algo deliberado, calculado, y ella encontraría al responsable. El inusual silencio de Louis era solo el principio. El comienzo de una guerra silenciosa que Kate jamás se permitiría perder. A la mañana siguiente, mientras la tenue luz del sol invernal se filtraba por los altos ventanales del Palacio de Kensington, Kate despertó con una férrea determinación. La noche anterior, después de que Louis se durmiera a su lado, no había cerrado los ojos ni una sola vez. Cada palabra que su hijo había pronunciado resonaba sin cesar en su mente, reabriendo la herida. Kate no era una mujer que se dejara dominar fácilmente por las emociones. Pero esta vez el sufrimiento de su hijo la dejó incapaz de permanecer impasible. Sabía que debía actuar. Debe descubrir la verdad tras esos rumores venenosos. Tras un desayuno familiar durante el cual William, absorto en su apretada agenda, aún no había notado el cambio en Louis, Kate se retiró discretamente a su despacho. Cerró la puerta, se sentó en el viejo escritorio de roble y comenzó a examinar los archivos personales. El palacio siempre mantuvo registros meticulosos de todos los que servían en la casa real, y Kate tenía acceso a esos archivos cuando se trataba de proteger a su familia. Abrió el expediente de la nueva doncella Eleanor Hargrove, de 48 años, que había servido durante más de 15 años en el personal de la reina Camilla. Kate pasó página tras página. Su mirada se detuvo en una línea. Trasladada del Palacio de Buckingham al Palacio de Kensington, justo antes del reingreso de la princesa Catalina para recibir tratamiento de seguimiento. La coincidencia fue demasiado perfecta. Kate recordaba perfectamente haber anunciado su plan de tratamiento con semanas de antelación, y Eleanor había sido reasignada al área infantil tan solo unos días después de ese anuncio. No era casualidad. Su nuevo papel consistía en el cuidado directo de los príncipes y princesas. Indagó más a fondo. El expediente mostraba que Eleanor siempre había recibido excelentes calificaciones por su discreción y lealtad durante sus años con Camilla. No había comentarios negativos, pero Kate notó un pequeño detalle. Eleanor había sido propuesta personalmente para el traslado por la oficina de Camilla. El motivo aducido era la necesidad de contar con personal experimentado y de larga trayectoria para apoyar la casa del príncipe William durante la ausencia de la princesa. La explicación parecía plausible, pero para Kate solo aumentó sus sospechas. Alguien había colocado deliberadamente a Eleanor en esa posición exacta, justo en el momento en que era más vulnerable. Una furia helada se extendió por el cuerpo de Kate. Aquello ya no era el comentario despreocupado de una sirvienta. Era un plan meticulosamente orquestado. Respiró hondo con fuerza y serenidad. Las emociones solo complicarían las cosas. Necesitaba pruebas y lógica. Kate anotó cada detalle, fecha de transferencia, persona que la propuso y historial laboral. Luego contactó al equipo de seguridad real, una unidad pequeña y de confianza que dependía directamente de ella y de William. Su Alteza. ¿En qué podemos ayudarle?, preguntó la voz del comandante por la línea segura. Necesito vigilancia discreta de una empleada Eleanor Hargrove. No se realizará ninguna intervención. Solo se observará su comportamiento, sus contactos y cualquier actividad inusual, especialmente reuniones o llamadas telefónicas nocturnas. Entendido, Su Alteza. Comenzaremos de inmediato. Esa tarde, Kate llamó a Eleanor a su sala de estar privada. Sentada en un sillón, serena en apariencia, pero su mirada era penetrante como cuchillos. Eleanor entró haciendo una reverencia,
pero Kate notó un leve temblor en las manos de la mujer al dejar la bandeja del té. «Eleanor, siéntese por favor», dijo Kate con voz firme. «Deseo hablar de Louis». Eleanor se sentó esforzándose por mantener una expresión impasible. «Su Alteza, sucede algo con el joven Louis». Kate la miró fijamente a los ojos. «El chico me dijo que usted le decía cosas hirientes repetidamente, que era una carga que solo George importaba. ¿Recuerda haber dicho esas cosas?» Eleanor parpadeó rápidamente, elevando ligeramente la voz. «Su Alteza, no entiendo». «Nunca dije nada parecido. Quizás el niño se lo imaginó. Los niños suelen tener una imaginación muy vívida». Kate ni sonrió ni alzó la voz. Simplemente miró, y esa mirada hizo que Eleanor bajara la vista. «No creo en la imaginación cuando mi hijo solloza en mis brazos». «¿Estás completamente segura?» «Yo lo juro, Su Alteza, solo lo cuidé como siempre». Pero la postura evasiva de Eleanor, su negativa a mirar a Kate a los ojos, la forma en que apretaba los dedos con tanta fuerza que parecía que los nudillos estaban blancos, el fugaz terror que cruzó su rostro lo decían todo. Kate no insistió. Sabía que presionar ahora solo la haría más cautelosa. «Muy bien puedes irte, pero ten en cuenta que te estaré vigilando de cerca». Eleanor salió de la habitación a paso apresurado. Kate permaneció sentada con el corazón latiéndole con fuerza. Sus sospechas se habían confirmado. No se trataba de un acto personal de un solo sirviente. Era parte de algo mucho más grande, y no descansaría hasta descubrir quién movía los hilos. En el Palacio de Buckingham, en una habitación privada y apartada en lo profundo de los largos pasillos, la reina Camilla permanecía sentada sola bajo el tenue resplandor de una lámpara de araña de cristal. Ante ella había una taza de té frío, y sobre la mesa un teléfono cuya pantalla acababa de apagarse tras borrar todo rastro de comunicación de las últimas horas. Camilla no era una mujer propensa al pánico, pero esa noche sentía claramente que la sombra de la sospecha se cernía sobre ella. Ella era la responsable de todo, no por odio personal hacia Kate o William. Al menos eso era lo que se decía a sí misma. Su objetivo era más profundo, más frío: proteger su propia posición y la línea que representaba en una monarquía que estaba cambiando de poder constantemente. El rey Carlos se debilitaba día a día a causa de su enfermedad, y Guillermo, con su imagen impecable, su familia feliz y el apoyo popular abrumador, se estaba convirtiendo en un símbolo indiscutible de la sucesión. Camilla lo veía con más claridad que nadie. Si William ascendía demasiado pronto y con demasiada firmeza, su propio papel quedaría relegado a un segundo plano, y ella no lo aceptaría. El plan que involucraba a Louis no había sido un impulso. Todo estaba calculado como una larga partida de ajedrez. Si el príncipe menor se desestabilizaba emocionalmente, si el miedo acumulado y la sensación de inferioridad lo llevaban a un comportamiento extremo, incluso un simple arrebato público, un comentario inoportuno durante una ceremonia, o peor aún, un acto de autolesión, el escándalo se propagaría como la pólvora. La prensa indagaría a fondo, y hasta la más mínima grieta en la impecable imagen de William sembraría dudas sobre su capacidad de liderazgo. Camilla no había elegido a Eleanor Hargrove por casualidad. La mujer había demostrado una lealtad absoluta tras más de 15 años de servicio, y lo que es más importante, sabía exactamente cómo susurrar veneno para que calara hondo en una mente joven. La propia Camilla había redactado las frases. No hacía falta gritarlas, solo repetirlas suavemente sin cesar, como el goteo constante que erosiona la piedra. La estancia de Kate en el hospital creó el vacío perfecto. Trasladaron rápidamente a Eleanor y el plan se puso en marcha. Pero esa noche Camilla presentía peligro. Información de su red privada indicaba que Kate había llamado a Eleanor y la criada ya no mostraba la misma compostura de antes. Sabía que Kate no era fácil de engañar. La princesa era inteligente, paciente, y sobre todo estaba motivada por el más fuerte de los deseos: proteger a su hijo. Camilla actuó de inmediato. Todos los mensajes y llamadas entre ella y Eleanor, canalizados a través de Marcus, su guardaespaldas de confianza, habían sido borrados. Le ordenó a Marcus que preparara un plan de contingencia. Si Leonor mostraba el menor indicio de traición, sería destituida de inmediato por no ser apta para el entorno real, acompañada de una indemnización lo suficientemente cuantiosa como para garantizar su silencio. Sin rastro, sin pruebas. Camilla se levantó y se acercó a la ventana que daba al oscuro jardín. Un escalofrío mezclado con ansiedad la recorrió. El plan aún podría tener éxito si Eleanor permanecía en silencio.
pero en el fondo sabía que el riesgo iba en aumento. Eleanor no era de acero, era simplemente una herramienta. Mientras tanto, en una pequeña habitación del personal, Eleanor Hargrove permanecía despierta en su estrecha cama. El sueño se negaba a llegar esa noche. El encuentro con Kate aún la atormentaba. La mirada serena pero penetrante de la princesa, la voz tranquila que denotaba una autoridad inconfundible. Leonor recordó las palabras que le había dicho a Luis. Palabras que al principio se había dicho a sí misma que solo seguían órdenes pero que ahora le herían la conciencia como puñales. Aquel niño pequeño con sus grandes ojos redondos y su sonrisa inocente no merecía lo que ella le había hecho. Eleanor se cubrió el rostro mientras las lágrimas caían silenciosamente. En otro tiempo, había creído que el dinero y la protección de Camilla bastarían para acallar cualquier culpa, pero ahora el miedo se mezclaba con el remordimiento hasta que apenas podía respirar. Se incorporó y miró fijamente el teléfono que había sido borrado por orden de Marcus. Sin embargo, las llamadas nocturnas y las frías instrucciones permanecían vívidas en su mente. Eleanor sabía que se encontraba en una encrucijada. Podía seguir callada y vivir con la culpa o afrontar la verdad y confesar. La amenaza de Camilla era muy real, pero el miedo a mirar a los ojos de Luis, el niño al que había lastimado, era aún mayor. Camilla, al otro lado del palacio, seguía creyendo tener la situación bajo control. Aún no sabía que la duda ya había germinado en el corazón de su sirvienta más leal. A altas horas de la noche, cuando el Palacio de Kensington se había sumido en un profundo sueño, se oyó un suave golpe en la puerta de la habitación privada de Kate. Estaba sentada en su escritorio, la luz de la lámpara iluminaba sus rasgos cansados pero definidos. Kate alzó la cabeza con el corazón latiéndole un poco más rápido. Sabía quién estaba al otro lado, Eleanor Hargrove. Kate abrió la puerta con voz tranquila. «Pasa, Eleanor». Eleanor entró con el rostro pálido como la muerte bajo la luz cálida. No podía mirar a Kate a los ojos. Tenía los puños tan apretados que se le veían los nudillos blancos. En cuanto se cerró la puerta, cayó de rodillas con la voz temblorosa. «Su Alteza, no puedo soportarlo más. Me equivoqué. Lastimé al maestro Luis. Por favor, perdóname». Kate no se sorprendió, pero aún así sintió un nudo en la garganta al oír la confesión. Con delicadeza ayudó a Eleanor a levantarse y la condujo hasta el sofá. «Cálmate. Cuéntamelo todo desde el principio. ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué?» Eleanor respiró con dificultad, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Era la reina Camilla, Su Alteza. Dio las instrucciones a través de su guardaespaldas Marcus. Me dijeron que repitiera esas frases todos los días cuando no hubiera nadie más presente. Al principio pensé que solo era un juego, pero cuando vi al niño llorando supe que había pecado». Kate escuchaba cada palabra, era una puñalada. Sintió que la furia la invadía, pero la contuvo. No era el momento de estallar. Necesitaba pruebas. ¿Te queda alguna comunicación? ¿Mensajes? ¿Llamadas? Eleanor negó con la cabeza con desesperación. «Marcus me obligó a borrarlo todo, pero su número sigue en mis contactos. Todavía no me he atrevido a eliminarlo». Kate asintió con voz firme. «Dame el teléfono. Por motivos de seguridad real tengo derecho a examinarlo». Las manos temblorosas de Eleanor rozaron el viejo teléfono. Kate lo desbloqueó. Eleanor había dado la contraseña voluntariamente y la revisó rápidamente. Todos los mensajes y grabaciones habían sido borrados, pero el registro de llamadas aún mostraba rastros. Un número desconocido había llamado y recibido llamadas de Eleanor más de 20 veces en 3 semanas, principalmente a altas horas de la noche. Kate fotografió la pantalla y luego devolvió el teléfono. Inmediatamente se puso en contacto con el equipo de seguridad real a través de la línea segura. «Rastren este número. Necesito la identidad del propietario en el plazo de 1 hora». Menos de 40 minutos después llegó el informe. El número estaba registrado a nombre de Marcus Hale, de 52 años. Guardaespaldas de confianza de la reina Camilla durante más de una década. No cabía duda. El rastro conducía directamente al Palacio de Buckingham. Kate se sentó y respiró hondo. Podía enfrentarse a Camilla directamente ahora mismo, convocarla y exigirle respuestas. Pero sabía que eso solo la pondría a la defensiva. Posiblemente destruiría más pruebas o la llevaría a una negación rotunda. Kate necesitaba una trampa, una que obligara al otro bando a exponerse.
Se volvió hacia Eleanor con voz suave pero autoritaria. Eleanor, necesito que me ayudes una última vez. Fingirás estar en pánico, contactarás a Marcus y le exigirás dinero a cambio de tu silencio. Dile que temes que te descubran, que la princesa sospecha de ti y que necesitas una gran suma para abandonar el país de inmediato. Envía mensajes, llama, haz lo que sea necesario para obligarlo a reaccionar. Eleanor guardó silencio un instante y luego asintió lentamente. Lo haré, Alteza, por el muchacho y por mi conciencia. Kate guió a Eleanor en la redacción del mensaje. No puedo más. La princesa está haciendo preguntas. Necesito 50,000 libras para guardar silencio y desaparecer. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en la puerta trasera del palacio. No se lo digas a nadie. El mensaje fue enviado. Eleanor colgó el teléfono con manos temblorosas y se marchó con pasos pesados. Kate se quedó sola mirando hacia la oscuridad. En su interior una fría determinación tomó forma. La trampa estaba tendida y ahora solo le quedaba esperar a que la presa entrara. Esa noche no durmió, pero nunca había estado tan despierta. A la mañana siguiente, Eleanor Hargrove permanecía en silencio junto a la puerta trasera, una pequeña puerta de hierro que rara vez se notaba oculta tras unos espesos arbustos. Llevaba un largo abrigo gris con la capucha bajada y sujetaba un pequeño bolso como si intentara contenerse. El equipo de seguridad real llevaba media hora en el lugar. 2 agentes de paisano permanecían a poca distancia en la penumbra mientras otros vigilaban mediante cámaras ocultas. Exactamente a las 7 de la mañana, un coche negro sin matrícula se deslizó silenciosamente. La puerta trasera se abrió y Marcus Hale salió. Echó un vistazo a la zona y luego se dirigió directamente hacia Eleanor. Su voz era baja y urgente. «¡Lo tienes, dámelo!». A Eleanor le temblaban las manos mientras extendía el teléfono fingiendo pánico. Ya no puedo quedarme callada, la princesa sospecha. Me hizo preguntas muy detalladas. Necesito el dinero ahora para poder irme. 50,000 libras, como ya dije. Marcus resopló con frialdad y sacó un grueso sobre del bolsillo de su abrigo. Se lo puso en la mano con voz amenazante. Esta es la última vez. Coge el dinero y desaparece. Si dices una palabra, no serás el único. Toda tu familia sufrirá. Eleanor tomó el sobre con las manos temblando tanto que casi se le cae. Susurró, «Solo quiero que esto termine. No quiero hacerle más daño al chico». Marcus soltó una risa burlona. Se dio la vuelta para regresar al coche, pero en ese momento una figura familiar salió de detrás de los arbustos. La princesa Kate Middleton apareció tranquila y serena, su largo abrigo azul marino ondeando suavemente con la brisa matutina. No se veían guardaespaldas, aunque sin duda estaban cerca, pero su sola presencia congelaba el ambiente. «Señor Marcus», dijo Kate con voz firme y cortante, «creo que necesitamos hablar». Marcus se giró bruscamente con el rostro pálido. Miró a Eleanor, luego a Kate, dándose cuenta de que había caído en una trampa. «Su Alteza, esto es un malentendido. Yo solo estaba...». Kate lo interrumpió acercándose. «¿Un malentendido? Usted le está entregando dinero a la persona que lastimó a mi hijo por órdenes de alguien». Marcus retrocedió un paso buscando con la mirada una vía de escape, pero 2 guardias de seguridad ya habían aparecido por ambos lados bloqueando todos los caminos. Respiraba con dificultad. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío intenso de la mañana. Kate lo miró fijamente a los ojos con voz tranquila pero autoritaria. «¿Quién dio la orden? Habla, Marcus, y di la verdad. Esta es tu última oportunidad». Marcus guardó silencio durante unos segundos, luego se arrodilló. Era la reina Camilla. Ella misma había dado la orden. Dijo que era necesario desestabilizar a Louis para que surgiera un escándalo y así desestabilizar la imagen del príncipe William. Kate escuchó impasible, aunque por dentro la furia y el dolor ardían con intensidad. Hizo una señal a seguridad. «Llévenselo, graben la declaración completa y asegúrense de que nadie sepa que esto ocurrió aquí». Marcus fue escoltado con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar atrás. Cuando todos se hubieron marchado, Kate se quedó sola junto a la puerta trasera observando cómo el coche negro desaparecía. Sintió que el clímax había llegado. La trampa que había tendido había tenido un éxito inesperado. Marcus no solo había mencionado a Camilla, sino que había confirmado todo el motivo sabotear a su familia para retrasar la sucesión de William. El dolor por Louis persistía, pero ahora tenía un objetivo claro. Mientras el sol se abría paso débilmente entre las espesas nubes sobre Londres, Kate Middleton entró en el Palacio de Buckingham serena pero resuelta.
En su mano sostenía una delgada carpeta, no cientos de páginas de papeleo, sino solo las pruebas clave, la declaración grabada de Marcus Hale, fotografías del registro de llamadas de Eleanor, y la confesión manuscrita de una sirvienta que finalmente había comprendido su culpabilidad. No necesitaba nada más, cuando la verdad es clara. No requiere adornos. El rey Carlos III recibió a Kate en su salón privado, el lugar donde ahora pasaba la mayor parte del tiempo debido a su delicada salud. Se sentó en una silla de respaldo alto con el rostro cansado pero la mirada aún lúcida. Kate hizo una reverencia y colocó la carpeta sobre la mesa frente a él. Padre, necesito que revises esto. Se trata de la seguridad de Luis y de toda la familia real. Charles pasaba página tras página con el semblante cada vez más sombrío. Al terminar de leer la declaración de Marcus en la que afirmaba que Camilla había dado la orden personalmente, redactado las frases susurradas y planeado crear un escándalo para perjudicar a William, dejó la carpeta con la voz temblorosa de ira. Camilla ha ido demasiado lejos. Kate no dijo nada más, simplemente se quedó de pie esperando. Charles permaneció en silencio durante un largo rato, luego pulsó el timbre para llamar a su secretario privado. Convoque una reunión interna inmediata solo con los imprescindibles y llame a Camilla. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias más segura del palacio. Estuvieron presentes el rey Carlos Guillermo, un puñado de asesores de alto rango y Camilla. El ambiente era tenso, como el que precede a una tormenta. Camilla entró con su habitual seguridad, pero al ver el rostro sombrío de Charles y la mirada gélida de Kate comprendió que todo se había derrumbado. Charles habló primero con voz baja, pero incapaz de ocultar su furia. Camilla, tenemos pruebas irrefutables. Usted ordenó que se hiciera daño a un niño de 6 años, el hijo de Guillermo y Catalina, con fines políticos. ¿Qué tiene que decir? Camilla se sentó muy erguida, tratando de mantener la voz firme. Esto es un malentendido, yo nunca. Kate la interrumpió con tono sereno. Pero hay que cortar. No más negaciones. Marcus lo ha confesado todo. Eleanor ha confesado. Tenemos registros de llamadas y testimonios grabados. ¿Quieren una investigación pública o prefieren que la familia real afronte el mayor escándalo de su historia? Camilla guardó silencio. Ella miró a Carlos esperando protección, pero él solo negó con la cabeza lentamente. Traicionaste mi confianza, la confianza de la familia real, y peor aún la confianza de un niño inocente. Por tu propio beneficio, estuviste dispuesto a sacrificar a Luis para desestabilizar a Guillermo. Eso no se puede perdonar. Charles hizo una pausa y respiró hondo. A partir de hoy te retiras de todos los compromisos públicos. No habrá ningún anuncio oficial ni explicación a la prensa. Seguirás siendo reina, pero no volverás a aparecer en público, al menos durante mucho tiempo. Este es el castigo más leve que puedo imponer para proteger la monarquía. Camilla bajó la cabeza con el rostro impasible. No hubo protestas ni lágrimas. Sabía que había perdido. Se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras ella, dejando un profundo silencio. Después de la reunión, Kate regresó al Palacio de Kensington. William caminaba a su lado tomándole la mano con fuerza. Lo sabía todo desde la madrugada y aunque temblaba de rabia, se sentía profundamente orgulloso de la forma en que Kate lo había manejado, con calma, inteligencia y eficacia. Esa tarde Kate pasó un rato a solas con su hijo menor. Luis estaba sentado en la sala de juegos abrazando a su osito de peluche, pero cuando vio entrar a su madre, levantó la vista con los ojos aún reflejando un rastro de miedo. Kate se arrodilló junto a él y lo estrechó entre sus brazos. Cariño, mamá quiere hablar contigo un momento. Luis asintió levemente. Kate le acarició el cabello con voz muy suave. Todo lo que te dijo la criada eran mentiras. Alguien te utilizó para intentar hacer daño a nuestra familia, pero se equivocaron. No eres una carga. Eres la mayor alegría para mí, para papá, para George y para Charlotte. Sin ti no nos reiríamos tanto. Luis abrazó con fuerza a su madre. Los pequeños sollozos se fueron apagando poco a poco. Kate lo abrazó con más fuerza, sintiendo un gran alivio. El miedo había abandonado a su hijo. En su lugar reinaban la confianza y el calor familiar. En los días siguientes, el silencio de Camilla provocó que la prensa comenzara a especular. Dentro del palacio, todos comprendieron que no se trataba de una casualidad. La familia real se estaba purificando discretamente, restableciendo el orden. En tu opinión, la decisión de Kate de investigar y manejar el asunto con discreción, en lugar de enfrentarlo directamente, refleja la sabiduría de una madre.
¿O es simplemente la consecuencia inevitable de las limitaciones de poder dentro de la familia real? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más contenido. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.